Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio al culto para nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya, amén. Con este sentimiento también, como el salmista, en nuestros corazones y en nuestras mentes vamos a honrar a nuestro Dios en nuestros hogares, hermanos, y ya acomodando el lugar en donde vamos a celebrar este culto a nuestro Dios, vamos a escuchar en actitud de oración el preludio que está a cargo de Ángel Ventral Cano. Vamos a tener una oración de ofrecimiento de este culto a nuestro Dios. Te amo, Jehová, pues tú has oído nuestra voz y nuestras súplicas, porque has inclinado tu oído a nosotros. Por tanto, te invocaremos todos nuestros días. Padre, nos han rodeado ligaduras de muerte y nos encontramos en angustias de Seol. Pero por eso invocamos tu nombre diciéndote y pidiendo que tú nos libres ahora. Porque tú eres clemente, Jehová, y justo, eres misericordioso, nuestro Dios, tú guardas a los sencillos. ¿Con qué vamos a pagar todos tus beneficios para con nosotros? Te vamos a ofrecer sacrificio de alabanza e invocamos tu nombre, oh Jehová. Así vamos a pagar nuestros votos y tus beneficios delante de todo tu pueblo en los atrios de la casa de Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en su casa. Tengan a la mano su Biblia, su himnario,
Y vamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 10 al 13. Zacarías 2, 10 al 13. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Zacarías 2, 10 al 13. Mándennos su manita arriba si ya tienen lista la lectura, hermanos. Aunque no estamos presencialmente unidos, en espíritu lo estamos. Y de esa manera es que como Iglesia Oreb rendimos a nuestro Dios este culto. Zacarías 2, 10 al 13. Los esperamos, hermanos. Es el penúltimo libro de la Biblia. Zacarías 2, versículos 10 al 13. Es un llamado a la adoración. Dice la palabra de Dios: Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Vamos a entonar el himno número 1 para ofrecer a nuestro Dios la gloria. Solamente a Él, no a nosotros, sino a Él sea la gloria. Hermanos, es muy importante que reconozcamos la condición en la que estamos como pecadores, que este pecado nos pierde comunión con nuestro Padre, y por esas razones que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Él para que Él nos haga aceptos a través de la sangre de Jesucristo. Y es el tiempo en el que vamos a confesar nuestros pecados por nombre.
Sabemos que Dios conoce en qué le hemos fallado, cómo es que hemos faltado a su voluntad, pero es necesario que nos arrepintamos y que reconozcamos que nuestro pecado está siempre delante de nosotros, pero que solamente a Él es al que ofendemos, de palabra, de pensamiento, de hecho. Entonces vamos a entonar el himno número 89 para introducirnos a este tiempo de confesión de pecados. Veamos cómo el escritor de este himno nos ayuda, la letra de este himno, para acercarnos y reconocer que somos pecadores. Himno número 89, tal como soy de pecador. Les esperamos, hermanos, para que se unan con nosotros en esta alabanza. Himno número 89, tal como soy de pecador. Mientras escuchamos este canto, en el fondo vamos a tomar un tiempo para confesar personalmente nuestros pecados y termino con una oración en voz audible.
Padre, es nuestra oración y nuestro deseo el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Pero Padre eterno, tú conoces nuestra debilidad humana y por eso, Padre, has dejado a tu Espíritu Santo para que sea Él nuestro paracleto, para que sea Él el que nos convenza de pecado y podamos estar delante de ti confesando por nombre cada uno de las cosas que hemos hecho con las que te hemos ofendido. Padre, te agradecemos también porque solamente reconocemos que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tú nos limpias de todo pecado y podemos estar delante de ti con esa confianza de que tú nos aceptas y que, Padre eterno, los pecados que hemos confesado delante de ti, de los cuales nos arrepentimos completamente para ya no volverlos a cometer, tú los olvidas y que los has enviado a lo más fondo del mar, a lo más profundo del mar, y ya no te acuerdas de ellos. Gracias por este amor, por esta misericordia, por esta promesa que tú nos has dejado y también por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. En el nombre de Cristo Jesús depositamos esta confesión de pecados en tu nombre. Amén. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Vamos a tener el tiempo de la bienvenida y saludos a cargo del pastor de la iglesia, el presbítero Freddy Conde. Damos gracias a Dios por la bendición, la oportunidad y el privilegio de estar delante de nuestro buen Dios. La palabra del Señor dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Con esta porción de la palabra de nuestro buen Dios, les damos la bienvenida en estas horas a este culto de adoración a nuestro Dios. Que podamos gozarnos en el nombre del Señor y que todo lo que venga a nuestra vida, nunca olvidemos que por Dios está controlado. Él es un Dios de poder, un Dios que nada se le pasa y por el cual nosotros podemos estar siempre bendecidos delante de su presencia. Donde quiera que usted se encuentre, sea bienvenido a este culto de adoración al Señor y siéntase gozoso, lleno de la presencia de nuestro Padre Celestial a través del conocimiento de la palabra y de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos, gocémonos y alegrémonos porque estamos en presencia del Señor. Que el Señor sea con ustedes. Vamos a entonar el himno 427, unid los cantos, y ustedes pueden mandar corazoncitos, las manitas, muchos likes, una lluvia de corazones, y vamos a demostrarnos también a saludarnos así unos a otros. Es bonito ver los saludos que se escriben los hermanos y que escriben también al pastor, a su familia, al equipo técnico que está aquí también en la iglesia trabajando. Y también, hermanos, vayan preparando sus oraciones, sus peticiones de oración de intercesión, para que el pastor, en el momento de concluir este tiempo de bienvenida, él tenga las peticiones y pueda interceder con este tiempo de oración. Himno 427, unid los cantos. Himno 427, unid los cantos.
Bienvenidos seáis, hermanos, en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos al saber que nos une su amor. Damos gracias por ser salvos y nuestra alma siente gratitud, porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria que lleva su cruz. Si ya enviaron sus gratitudes y peticiones, hermanos, ya están listos, vamos a pedir al pastor de la iglesia que por favor nos dirija en oración de intercesión en este tiempo. Oremos al Señor. Padre, en estas horas te queremos dar gracias por todo y cada uno de los beneficios que de ti recibimos. Gracias por la salvación tan grande y por poder llamarte papá. Gracias por ese privilegio tan grande. En el nombre de Jesús hemos recibido esta gracia y esta misericordia mostrada en nuestra vida. Ahora, Señor, te queremos poner en tus manos todos y cada uno de los hijos tuyos, Señor, que en diversas partes de este mundo están necesitados de ti. Tómalos en tus manos de amor, de misericordia, y permíteles que tu poder y tu bondad se manifieste en sus vidas. Oramos por nuestros hermanos mayores de edad, por los adultos que tienen, Señor, ya varios años de vida y que, Señor, en tu amor y tu gracia están requiriendo, Señor, de tu protección, de tu cuidado de manera muy especial. Pero en especial, Señor, aquellos que están enfermos, los ponemos en tus manos, porque, Padre Santo, están necesitados de ti. Señor, hay muchos hijos tuyos que, Señor, en este tiempo de pandemia han sido afectados por el problema del virus, Padre Santo, y te suplicamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús que tú obres, que tú manifiestes tu poder en sus vidas y que ellos puedan gozarse delante de ti. Padre Santo, también te quiero rogar porque aquellos que han perdido algún ser querido sean tocados por ti y sus vidas, Señor, sea consolada, Padre Santo, por tu presencia en ella. Ayúdales, Padre Santo, fortaléceles y sé tú, Señor, el que les dé la paz y la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas, los anime, los motive a seguir adelante. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, también nos ponemos en tus manos para confiar, Señor, en que tu presencia y tu cuidado ni nos ha hecho falta ni nos hará falta, porque tú eres el Señor del universo. Señor, aquí estamos delante de ti con el gozo, la alegría de pertenecerte y de sabernos sus hijos. Confiados y seguros nos encontramos de que tú, Señor, estás con nosotros. Intercedemos en el glorioso nombre de Jesús por tu pueblo, a quien ponemos en tus manos, Señor, de amor y de misericordia, para que tu ayuda, tu dirección, tu protección, tu cuidado, pero sobre todo, Padre Santo, la fortaleza de tu presencia nunca les haga falta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios para introducirnos a la proclamación de la palabra de Dios este tiempo, y lo vamos a hacer con el himno número 413. Himno número 413, hermanos, los esperamos para que nos manden sus likes, que nos manden la manita arriba cuando estén listos, para que podamos entonar juntos este himno. Recuerden que en su hogar también tienen su iglesia.
Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Y esta es la lectura base para el sermón que escucharemos el día de hoy. Mateo 4, de los versículos 12 al 25. Manden su manita arriba cuando ya tengan listo la porción de la palabra que vamos a leer. Mateo 4, versículos 12 al 25. Si ya lo tenemos todos, vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios y dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a escuchar el sermón de esta tarde y le damos el púlpito al presbítero Freddy Conde. Gracias a Dios por todo y cada uno de sus beneficios en nuestra vida. Gracias damos porque sin lugar a dudas el pueblo del Señor sigue disfrutando de la bendición, del cuidado, de la protección, pero sobre todo de la magnificencia del poderío de nuestro Padre Celestial. En esta tarde vamos a hablar sobre un nuevo comienzo. Estamos viviendo un tiempo de pandemia, de crisis de salud pública, y a veces no sabemos qué va a pasar con nosotros. Hemos iniciado el año, estamos en el primer mes, y no sabemos cómo vaya a ser todo este año. La incertidumbre se habrá de quitar en el primer semestre, en el primer trimestre, este virus, o continuaremos en esta nueva modalidad que tenemos de confinamiento, una palabra que se ha acuñado ya y que está muy en el vocabulario de toda la raza humana, algo que no solía usarse comúnmente. Hoy está al día la palabra confinamiento. Y quise tomar esta porción de la palabra del Señor porque a veces no sabemos qué va a pasar con nosotros. Muchos que han perdido el trabajo, muchos que han perdido un ser querido, otros que están enfermos, otros que tienen los templos cerrados y algunos no saben cómo vaya a ser el reinicio de las actividades culticas hacia futuro. Es muy incierta para muchos. Sin embargo, en esta hora de esta tarde, a mí en lo personal me gustaría que pensemos en esta porción de la palabra del Señor, porque habla de un nuevo comienzo para nosotros,
a través del ministerio de Jesús, podemos aprender nosotros que ese nuevo comienzo debe estar al día en nuestra vida. Mateo 4, del 12 al 25, nos habla de que ya Juan el Bautista había sido aprisionado, ya había sido tomado preso, y entonces es en ese contexto en el que Jesús irrumpe en el universo, en el mundo, y empieza su ministerio, y lo hace llamando a sus primeros discípulos. Es como si hoy día Jesús hubiese venido y te estuviera llamando a ti para que pudieras integrarte al equipo de trabajo del Señor, para que pudieses visualizar lo que viene hacia adelante, hacia el futuro. Y Jesús comienza su ministerio aquí. Y con ese inicio de ministerio de Jesús parte la historia, marca un nuevo inicio, un nuevo comienzo. ¿Recuerda usted que el mundo se divide con respecto a la historia en el antes y el después de Cristo? Y es precisamente esto lo que sucede aquí. Su ministerio fue el inicio de un mensaje completamente nuevo en tierras palestinas. Y esto nos habla de ese misterio que impacta una región, que es la región de Galilea. Las profecías nos hablan con respecto a esto cuando dice que nacería de la familia de David, y verdaderamente así fue. Esto lo vemos en Isaías 9, 7 y lo confirma el cumplimiento de esta profecía, Mateo 1, del 6 al 7 y versículo 1 también. Ahora, en Belén, Efrata es donde habría de nacer este ministerio, y es cuando nace Jesús allí, y él sería de la tribu de Judá. La tribu de Judá era algo muy hermoso, muy valioso para el pueblo israelita, y sería también algo tan importante como esto: él nacería de una virgen, no sería nacido de una madre con varios hijos o de una mujer ya casada, sino de una virgen, y crecería básicamente de esta manera allí. Entraría a Jerusalén en un asno, dice Zacarías, y así cada profecía que se dice de él se fueron cumpliendo. Pero lo cierto es que el ministerio de Jesús nace en una época, como dice la palabra del Señor, de mucha oscuridad. Y mis amados hermanos, ¿cómo se da un nuevo comienzo? Bueno, se debe dar ese nuevo comienzo bajo y en la voluntad de Dios. Bajo y en la voluntad de Dios. Vea el versículo 12 y 13. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. El crecimiento es parte de la vida del cristiano. Tu crecimiento, mi crecimiento es parte de la vida como cristianos. A veces el crecimiento más marcado y más visible se da en tiempos de dificultades, como los que estamos viviendo en tiempo de pandemia, como los que estamos viviendo ahorita por el COVID. Hoy se habla ya de una nueva cepa en otros países y que ya ha llegado a México, donde el virus es más mortal y más contagioso. Pero déjeme decirle cómo Jesús sale de Nazaret, donde él había crecido. ¿Qué significa Nazaret? Bueno, Nazaret significa separado, significa santificado, significa vástago. Y entonces él sale de Nazaret, donde había sido separado, y viene a vivir en Capernaum. Capernaum significa lugar de milagros, lugar de sanidades, lugar de restauración. Su nombre en sí significa ciudad de consuelo. Y es allí en Capernaum donde se da toda esta serie de cuestiones en el inicio del ministerio del Mesías, de Jesús.
Y eso nos enseña a ti y a mí como hijo de Dios que debemos avanzar, debemos ir hacia adelante en las nuevas etapas que el Padre tiene preparadas, que el Padre tiene diseñadas para cada uno de nosotros. Jesús, mis amados hermanos, es nuestro ejemplo. Él, vea usted, de acuerdo a esta porción de la palabra, Él pasa del lugar de crecimiento, del lugar de formación, donde Él se nace y crece y se forma, y Él pasa de ese lugar donde es equipado en ese tiempo con sus padres. Él es equipado, es instruido desde muy pequeño, y pasa de ese lugar al lugar del ministerio, a donde ejerce su ministerio. Seguramente no fue fácil para él dejar la comodidad del hogar, pero tiene que dar ese paso, y entonces, porque es el paso del crecimiento que él había tenido en su formación, y ahora viene a ser, es todo ese equipamiento que había obtenido, viene a ser de bendición para muchos, para aquellos que lo necesitaban. De esa misma manera nuestra vida debe avanzar hacia lo nuevo que Dios tiene diseñado para nosotros, para lo que nosotros podemos hacer en favor de los demás. Aún en esos tiempos complicados de salud pública, nosotros tenemos que estar bien equipados. Hemos estado siendo formados por muchos años y ahora debemos estar preparados para salir adelante en este nuevo comienzo. Déjeme decirle que la iglesia de Jesucristo es la única que está preparada y debe estar equipada para saber qué puede hacer hacia el futuro, porque tiene seguro lo que hay para él o para ella hacia el futuro. Miren, Dios tiene ya un proyecto, un plan para nuestra vida, y nosotros vivimos un tiempo de pandemia, pero vivimos en los tiempos de Dios, porque Él ha irrumpido en este mundo ya, ¿sí? No estamos viviendo como iglesia en el Cronos, sino en el Kairos, porque Dios es el que gobierna el mundo, y usted y yo tenemos que dar ejemplo de nuestra confianza, nuestra certeza de lo que nosotros esperamos en Él. Avanzar de acuerdo a lo que dice las Escrituras conforme a la voluntad de Dios. Los versos 14 al 16 nos dice, del mismo capítulo 4 de Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mire, mis amados hermanos, todo lo que sucede para sus hijos tiene un propósito de parte de Dios. Nada absolutamente se le escapa. Él sigue siendo el rey del universo, Él está en perfecto control de todas las cosas, y lo que sucede, sucede para su gloria y su honra y en bendición y beneficio de nuestra vida, aun aquellas cosas por muy complicadas que nos parezcan. Jesús caminó y vivió conforme a lo que estaba escrito de Él. Ya se había determinado lo que habría de ser. La palabra del Señor dice que Dios nos elige y nos llama desde antes de que nos formemos en el vientre de nuestras madres. Eso es precioso, porque nada sucede accidentalmente. Y esto nos habla de cómo nosotros tenemos que responder. Usted y yo tenemos que responder para un nuevo comienzo bajo su voluntad. Tenemos que responder en obediencia. Y mis amados hermanos y hermanas en el Señor, tenemos que mirar las cosas como Dios las ve. Tenemos que visualizar lo que está al frente de nosotros con los ojos de Dios, y porque podemos ver que la voluntad de Dios se manifiesta y se discierne no bajo los criterios humanos, sino bajo el criterio de la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús no buscó en ningún momento, Él buscó la grandeza de Jerusalén, que era la ciudad capital, que era la cuna de la fe de los judíos, y que allí precisamente se había construido el gran templo. No, Él no comienza su ministerio ahí,
sino que Él comienza en una región necesitada. Allí empieza su ministerio. El templo estaba en Jerusalén, allí era el centro de religioso, había multitudes, había comercio, todo aquello que podría llamarle la atención a cualquier líder que está iniciando para ser dado a conocer. Hoy día hay muchas iglesias que están equivocando el mensaje y en lugar de dar a conocer el mensaje de salvación, se están queriendo dar a conocer ellos como iglesia, para que nos conozcan que somos iglesia y que estamos acá. Y ese es un equívoco. No tenemos que dar a conocer el edificio o el lugar donde estamos. Tenemos que dar a conocer el mensaje de salvación a las personas, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sí, mis amados hermanos, no nos equivoquemos. Nuestra identidad está en Cristo para que sea Cristo quien se dé a conocer al mundo y no nosotros como personas o como organización. Es un equívoco totalmente del liderazgo que hoy día están perdiendo el rumbo, están perdiendo la brújula. Y me disculpan mis hermanos consiervos, pero si usted deja de predicar a Cristo, no tiene razón de ser su vida en este mundo. Y vana ha sido la obra de Cristo en usted, si usted no ha entendido el mensaje de salvación. Mire, hubiera sido lógico que Jesús hubiese buscado Jerusalén, pero Él, en lugar de buscar lo religioso, Él busca la dirección del Padre en obediencia al Padre, y esto seguramente no era fácil para Él, porque la región donde Él elige iniciar su ministerio no era una región donde lo pudieran haber recibido con mucha alegría, con bombos y platillos, no. Y déjeme decirle que cuando nosotros avanzamos en la voluntad de Dios, las tinieblas retroceden, dice la palabra. Mis amados hermanos, desde el mundo espiritual, esta región donde se encontraba ahora Jesús proclamando, enseñando, hablando, estaba siendo afligida, dice, por las tinieblas. Y mis hermanos, ellos habitaban, dice la palabra, en región de sombra de muerte. Y vea usted el pasaje bíblico, porque esto se va a manifestar cuando dice la palabra en el contexto que habían traído a Él, o traen a Él multitudes de enfermos. La gran mayoría de ellos eran lunáticos o endemoniados, como decimos el día de hoy. Estaban afligidos por espíritus inmundos, y la ruina espiritual integral de la región era una realidad, no la podemos esconder. Era una región donde había ruina espiritual, donde había una oscuridad tremenda en el sentido espiritual. Las Escrituras nos enseñan a usted y a mí para que entendamos que la voluntad de Dios es la de bendecir, la de restaurar y liberar a la humanidad de este yugo de esclavitud, de pecado que está rodeado la vida de ellos. Usted y yo hemos sido llamados para bendecir a esas gentes, para restaurarlas y para llevarlos en la libertad de Cristo, para que sean nuevas criaturas y puedan ser hombres y mujeres que adoren a Dios. Sí, ese debe ser nuestro propósito en esta nueva etapa que estamos ahora viviendo, la de seguir cumpliendo con el mensaje de salvación para aquellos que no lo tienen. ¿Cómo se da un nuevo comienzo? Bueno, un nuevo comienzo también se da con decisiones firmes en Dios. ¿Sí? Las decisiones firmes en Dios. ¿Cuáles son estas? Bueno, dice el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este versículo solamente nos viene a confirmar lo que antes habíamos dicho. Mis amados hermanos, así como en aquel tiempo era el tiempo indicado en que Jesús vino, irrumpió para anunciar este mensaje de salvación, hoy es el tiempo para que usted y yo también hagamos lo mismo. El versículo inclina e inicia diciendo: desde entonces comenzó. Vea usted, desde entonces comenzó. Es muy importante identificar los tiempos de Dios para nuestra vida. Tenemos que saber cuándo nosotros podemos hacer algo en tiempos de Dios. Bueno, Jesús sabía que era el tiempo de comenzar una nueva etapa. Usted y yo
debemos saber que estamos listos para iniciar esta nueva etapa. Quizás Dios ha estado inquietando tu corazón para que puedas hacer ver que en este tiempo es un nuevo tiempo en el cual puedas y podamos como iglesia pactar con Él. Puede ser aquel tiempo en el que Él te está hablando a ti y me está hablando a mí, pero le está hablando a la humanidad para que se haga conforme a su voluntad, para que ellos vuelvan su rostro a Jesús. Este tiempo de pandemia, este tiempo de necesidad, de oscuridad, de incertidumbre, debe ser un tiempo en que tú y yo debemos estar seguros lo que tenemos que estar haciendo. Tenemos que proclamar el nombre del Señor a aquel que no lo conoce, porque está hablándole a la humanidad para que se haga conforme a su voluntad. Y mis hermanos y hermanas, las personas pueden volver a Él arrepintiéndose de sus pecados, tomar la dirección correcta. Si estaban yéndose al precipicio, ahora redireccionar su vida al conocer de Cristo y empezar a caminar una nueva vida. Quiere redireccionar las vidas del ser humano porque los ama, porque por eso Él vino a encarnarse, porque por eso Él vino y sufrió la muerte de cruz, para que por su muerte nosotros podamos tener vida eterna en su nombre. Tenemos que dejar de preparar los cultos para nosotros. Tenemos que dejar de preparar para que todos nos sintamos bien, sino tenemos que recordar que el propósito tuyo y mío al ser llamados es para que honremos y glorifiquemos a Dios y para que demos a conocer su obra por la cual Él vino a morir a la cruz del Calvario. La iglesia del Señor debe vivir en el escenario de Dios para honrar su nombre. Mire, la palabra arrepentirse viene del griego metanoia. ¿Qué significa metanoia? Bueno, significa cambio de mente. Entonces, arrepentirse nos habla de decisiones de cambio en nuestras maneras de pensar. Y por lo tanto, mi amado hermano y hermana, tiene que cambiar nuestro estilo de vida también. Si nuestra mente cambia, también nuestro estilo de vida. Romanos 12 dice que la transformación empieza con un cambio de mente, con un cambio de entendimiento. Este tiempo de dificultad que estamos viviendo tiene un propósito de parte de Dios. No es para que nos estemos lamentando nada más, sino para que reaccionemos y veamos que el mundo está tan perdido que necesita arrepentirse delante de Él, pedir perdón por sus pecados, humillarse delante de Él y recibir la vida eterna que Dios ha venido a ofrecer en Cristo Jesús. Mire, el reino de los cielos es único. Y es único en todos los aspectos. Porque en su naturaleza es único. En su posición es único, en su duración es único el reino de los cielos. En sus estrategias y motivos es único el reino de los cielos. Es vital aceptar entonces aceptar el llamado de Jesús, aceptar en nuestra vida ese llamado para estar en paz con Él. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero para que tengas la paz, tienes que recibir su promesa de vida eterna en ti. Dice la palabra en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y mis amados hermanos, el mismo capítulo 5 de Romanos nos dice que si aún estando nosotros enemistados con Dios recibimos de su gracia y de su amor, ¿cuánto más ahora dice que ya estáis reconciliados con Él? Por ello es que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que ese llamado de Jesús nos da esperanza. Ese llamado de Jesús nos da la oportunidad de estar en su presencia, porque la esperanza de la vida eterna viene cuando nosotros cuando recibimos esa promesa de vida eterna. ¿Cómo iniciar un nuevo comienzo también? Un nuevo comienzo inicia con el llamado personal de Dios. Mire usted Mateo 4, 18 al 22. Dice la palabra, andando Jesús junto al mar de Galilea,
vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mis amados hermanos, Jesús nos llama a seguirle. Si tú no has recibido ese llamado, o no lo has aceptado, o no has respondido a ese llamado, es tiempo, porque un nuevo comienzo para tu vida puede ser esto, que tú aceptes el llamado que Él te está haciendo. Esto no nos habla de seguir sus pisadas, esto nos habla de caminar en sus caminos, esto nos habla de seguir su ejemplo, de escuchar su voz. Dice la palabra del Señor que las ovejas del Señor, sus ovejas conocen su voz y le siguen. Hoy mucha gente está siguiendo una iglesia, pero la está siguiendo como estructura nada más, lo está siguiendo como una organización, pero no está siguiendo sus enseñanzas, porque quieren seguir haciendo lo que ellos creen que es mejor y no lo que dice la palabra del Señor. Lamentablemente hay mucha gente que todavía está viviendo en esto y no está pegándose a la palabra del Señor. La Biblia es la que debe regir por nuestra vida, porque es la regla de fe, conducta y práctica del que está en Cristo. Por ello, tenemos que hablar de un nuevo estilo de vida. Somos hechos ciudadanos del reino de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios, coherederos del reino celestial, nación santa, pueblo adquirido, dice la palabra. Nos da tantas y tantas cosas el Señor a través de su palabra, que verdaderamente deberíamos nosotros estar gozosos por ser parte de este pueblo. Y mis amados hermanos, cada uno de nosotros debe buscar de su gracia. Nos llama a formar parte de la existencia de su reino, de esa extensión de su reino, de cómo nosotros podemos ampliar el reino de Dios como sus hijos. Este es el más grande proyecto, el más digno de trascendencia eterna, que usted y yo colaboremos en el reino de los cielos y hagamos la obra que Él nos ha llamado a hacer, porque para eso vino Cristo a morir en este mundo por ti y por mí. Nos llama a buscar su rostro. Dios te está llamando a fortalecer la fe en tu vida, que este tiempo de pandemia no decaiga tu fe, sino al contrario se acrecente, y que tú y yo podamos estar para siempre con Él, seguros de su presencia en nuestra vida. Nos llama a buscar su rostro, nos llama a estar en su presencia. Mire, los llamados a la orilla del mar de Galilea, estos hermanos siguieron a Jesús con decisión firme, y ellos fueron galardonados por Él. Y mire, fueron ante toda, de veras, la oposición, fueron seguidores del Señor, a pesar de la oposición que había. Ellos se dedicaron a seguirle, fueron fuertes ante estas dificultades. Y hoy tú y yo debemos seguir siendo fuertes a pesar de las dificultades que estamos viviendo en torno a nuestra vida. Y déjeme decirle que Dios tiene preparado para el que se mantiene firme hasta el fin un grande galardón. No solo es la eternidad con Él, sino privilegios celestiales con Él, dice la palabra, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, a aquellos que hayan perseverado fiel hasta el fin, les dará la corona de la vida. Imagínese usted el tamaño de su corona. ¿Cómo le gustaría tener una corona chiquita? Alguien me decía una ocasión: pastor, si a mí me dan a elegir una corona, yo quisiera la corona más grande, aunque me moviera la cabeza y me sembrara hacia abajo, dice. No quisiera yo una corona así de tamaño de monedita que apenas se viera en la coronilla, no, quisiera una corona grande que todos lo vieran. Pero para que tengas esa corona, mi hermana y mi hermano, tienes que permanecer firme y fiel hasta el fin, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Nuestra vida experimenta momentos difíciles. Nuestra vida experimenta momentos incomprensibles porque aún no entendemos muchas cosas. Pero hoy Dios nos llama a un compromiso con su reino, a ti y a mí. Pero hoy Dios nos llama a un compromiso con su Hijo Jesucristo, con su obra, y nos llama a vivir para Él, a cambiar, sí, en los niveles de su reino, a caminar en esos niveles maravillosos, cambiar el estilo de vida que quizás
hemos estado viviendo un estilo muy acomodado, tibio y a lo mejor hasta alejado de la total comunión con Dios. Tú no vas a ser coronado ni galardonado porque asistas a un templo a congregarte, sino por la vida que lleves de comunión con Él, ya sea en tu casa, en la calle, en el trabajo o cuando estés dentro del templo. Por ello es que es muy importante que cumplamos con el llamado que el Señor nos está haciendo. Él te llama a ti y a mí a ser luz y a ser sal de este mundo, ¿sí? A darle esperanza en su nombre a aquellas personas que aún no la tienen, para que tengan paz en sus vidas, para que haya paz en su corazón y ante esta pandemia, ante esta dificultad, puedan vivir gozosos delante de la presencia del Señor, aun cuando no comprendan lo que está pasando en su entorno, pero que estén seguros que si vivimos, somos del Señor, y si morimos, somos del Señor, porque el Señor ha pagado el precio por ti y por mí. Si aceptas la vida eterna que Jesús te ofrece en este día, sin lugar a dudas, serás nueva criatura. Tendrás que dejar el pecado atrás, el pasado, y entonces todo será hecho nuevo, como decía Pablo, en tu vida. Y tendrás esperanza, tendrás gozo, alegría y una presencia del Señor inequívoca en tu vida. Si tú quieres tener un nuevo comienzo verdaderamente poderoso, si tú quieres tener un nuevo comienzo verdaderamente seguro, si tú quieres tener un nuevo comienzo con la esperanza, si tú quieres tener un nuevo comienzo con un premio glorioso, si tú quieres tener un nuevo comienzo con algo diferente a este mundo, pero que traerá gozo, alegría, de manera que sobreabunde y que rebose en tu corazón, lo único que tienes que decirle al Señor: aquí estoy, entra a mi vida, porque yo quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en estas horas de esta tarde, porque tú eres bueno y porque tú eres grande, porque tu presencia en nuestra vida, sin lugar a dudas, es maravillosa. Tú conoces el corazón y la vida de todos y cada uno de mis hermanos que en esta tarde han estado escuchando este mensaje, este tiempo de adoración a ti desde el inicio hasta este momento y al final. Si alguien en su vida necesita un nuevo comienzo y te está pidiendo perdón para hacerlo, para tenerlo, por favor permítele que su vida pueda estar, Señor, abrazada por ti. No sabemos, puede ser porque alguien ha perdido algún ser querido y que no sabe qué hacer. Puede ser que ha perdido el trabajo y no tiene, Señor, una seguridad porque hay incertidumbre en él o en ella. Pero Padre, tú conoces su vida. Si es un problema en la familia por el cual, Señor, tienen que iniciar algo nuevo, sé tú, Señor, que le permitas que lo inicien bajo tu señorío y bajo tu gracia. Que no le busquen, Señor, pretexto para autojustificarse, que reconozcan su falta, que reconozcan, Señor, su necesidad, pero sobre todo que sepan humillarse delante de ti, porque si lo hacemos, Padre, seguramente recibiremos de ti grande galardón. Perdona nuestra vida, perdona la humanidad caída, perdona nuestra naturaleza pecaminosa y ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que sea luz y sal de este mundo. Ayúdanos, Padre, para que podamos cumplir con nuestra tarea con la cual nos has llamado a ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo o amiga que nos ves por primera ocasión, nos gustaría conocer si tú tomaste la decisión de este nuevo comienzo en tu vida. Nos gustaría conocer tu nombre para orar por ti. Y hermano o hermana congregante de la iglesia Oreb, miembro de la iglesia Oreb, también es tiempo y la oportunidad que Dios nos da, una invitación que no debemos despreciar, y vamos a confirmarlo con el himno número 466, Renuévame. Himno 466, Renuévame.
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Amén. Le pedimos a nuestro Dios que esa sea nuestra oración. Vamos a entrar con el tiempo de la ofrenda. Recuerden, hermanos, que la ofrenda que prepararon para que la obra de nuestro Dios en la iglesia y en este lugar, en la colonia 20 de noviembre, continúe, pueden comunicarse con el tesorero para que la recolecte, o bien también pueden pasar a depositarla aquí en el templo, siempre con los debidos cuidados, hermanos. Les pedimos también para de esta manera cuidar y ser responsables de los hermanos que están aquí en el templo, que vienen a dirigir, y de también el pastor y su familia que viven aquí. Vamos a orar por estas ofrendas mientras ustedes las recolectan en su hogar, en el lugar que tienen apartado para ello. Vamos a entonar el himno número 438 y vamos a depositar nuestras ofrendas. Himno 438. Sus panes y sus peces, el Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Peces al Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Oramos, hermanos.
Dios, te agradecemos por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, porque nos das el sustento, porque nos das un techo, porque nos das un trabajo, porque el alimento en nuestros hogares no ha faltado. Gracias porque pese a la situación que vivimos en el mundo, tú siempre nos provees de todo lo que necesitamos. Material y espiritualmente siempre nos provees. Y por eso, Padre, de lo recibido de tu mano te damos, porque todo es tuyo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, consagramos estas ofrendas para tu honra y tu gloria. Amén. Vamos a escuchar la bendición apostólica y posteriormente el posludio, y al concluir el posludio, escuchamos los avisos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la bendición de su Santo y Divino Espíritu sea con el pueblo de Dios presente y ausente, con los enfermos y necesitados como con aquellos que por algún motivo han perdido el gozo de su salvación, para que en el nombre de Jesús se restaure en ellos este gozo, esta alegría de pertenecer al pueblo que Cristo ha redimido con su preciosa sangre. Que los que hayan perdido algún ser querido puedan ser consolados y que su corazón pueda llenarse de la paz de Cristo y del amor de Dios para hacer frente a las dificultades en torno a su vida y así puedan victoriosos exclamar: Jesucristo reina y vive para siempre. Desde ahora y por siempre también se manifiesten aquellos que habrán de creer en Cristo por el testimonio de los ya salvos, y así su nombre sea glorificado y su reino se expanda en este mundo en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Damos gracias a Dios por haber concluido este culto delante del Señor y culto a su nombre que hemos elevado con todo el gozo de nuestro corazón, y también queremos seguirlo invitando para que sigan estando con nosotros, para que nos siga acompañando a través de los medios digitales, vía online, y así podamos seguir adorando a nuestro Dios. Próxima actividad es el día miércoles a las 7 de la noche. Tendremos el estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Hace unos días algunas personas nos preguntaban qué método hermenéutico estábamos siguiendo para el Evangelio de Juan, y yo les comentaba a ellos y les comento a ustedes que estamos estudiando los días miércoles el Evangelio de Juan con un método hermenéutico histórico contextual, que es lo que a mí en lo personal como pastor me encanta, porque nos ubica casi en la realidad del tiempo de ellos, pero también nos ubica en los tiempos que estamos viviendo nosotros. Entonces, por favor, nos gustaría que estén con nosotros y juntos nos edifiquemos. El miércoles, estudio bíblico, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos todavía en el capítulo 6, recuerde que el capítulo 6 es bastante amplio y vamos a seguir estudiándolo durante este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Vamos a hacer un pequeño, a lo mejor cambio de formato, quizás vamos a meter 1 o 2 himnos para que haya un poquito más de retroalimentación y sobre todo que podamos sentirnos más inmersos nosotros en esta actividad y sea más un diálogo delante del Señor. Por otro lado, también los invitamos para el culto de oración de los días viernes a las 7 de la noche también, y allí estaremos juntos orando por cada una de las necesidades que haya en nuestra vida y en torno a nosotros. Para ello les invitamos a que sigan compartiendo sus motivos de oración y podamos seguir orando por aquellos hermanos y amigos que necesitan del Señor a través de la iglesia su intercesión. Vamos a estar orando por ello, y los días domingos tenemos a las 10:30 en la Escuela de Formación Cristiana. Seguimos tratando temas que tienen que ver con habilidades relacionales, y vamos a seguir tratando estos temas este año hasta que el Señor nos permita cambiar de tema, pero por lo pronto seguimos con eso. Y a las 12 en punto estamos iniciando con nuestro culto de adoración de gloria y honra a nuestro Dios. Les invitamos entonces a que sigan conectándose con nosotros y podamos seguir sirviendo, aprendiendo y gozándonos en la presencia del Señor. Reciban un fuerte abrazo a distancia para que el Señor se siga mostrando en sus vidas. No se olviden, hay que estar buscando siempre el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura. Que el Señor les siga bendiciendo. Un fuerte abrazo.